En Proverbios, hemos empezado en este libro entendiendo que no es fácil mirar el libro de Proverbios porque no es como otros libros de la Biblia que tienen una estructura que se puede poner un bosquejo, se puede dibujar el desarrollo del pensamiento. Más bien, lo que tenemos es una colección de proverbios. Por lo tanto, notamos que muchas veces es imposible, pues, trazar un pensamiento, un tema por todos los proverbios. Más bien parece que es como si el sabio hubiera puesto en la mano, pues, los proverbios y al azar los ha echado sobre el texto, porque así, de esta forma, muchas veces lo encontramos. No obstante, nosotros vimos que al principio del libro sí que comenzamos con estos discursos, que eran discursos de un padre para con su hijo. Pero ya hoy vamos llegando a la parte del libro que es más complicada para poner bosquejo, para entender pues una línea que une todo el pasaje. No obstante, hoy vamos a estar en el capítulo 10 de Proverbios. No hay un solo tema en el capítulo 10, pero sí que hay un tema que predomina en el capítulo 10 y esto es lo que quiero ver en esta mañana. He puesto como título Nuestras palabras. Y pensando un poco en los proverbios, vi esa definición y me parecía una definición importante, interesante. Un proverbio bíblico es una observación acerca de la vida filtrada por la revelación divina. O sea, tenemos aquí algo sobre lo que realmente es la experiencia en esta vida. Y si lo paramos a pensar, realmente también sería una buena definición para un refrán. ¿Qué es un refrán? Pues realmente no es otra cosa. Es una observación acerca de la vida filtrada por la revelación. Perdón, hasta ahí. Es una observación filtrada por la persona, el sabio. Entonces estaba buscando pues algunos refranes y realmente hay una riqueza impresionante aquí con los refranes. Seguro que en cada país también hay refranes diferentes, pero estos son algunos que he encontrado aquí. En boca cerrada no entran moscas. ¿Habéis dicho esto alguna vez? Recuerdo una vez un hermano estaba predicando en el campamento y precisamente cuando abonan los campos hay muchísimas moscas. Y el hermano estaba predicando y de repente dejó de predicar y dice, "Pff", y escupió una mosca y la pisó. Y dices, pues nunca, mejor dicho, en boca cerrada no entran las moscas. El que mucho habla, mucho se equivoca. También un buen refrán que nos recuerda del peligro que hay en hablar sin pensar. Este refrán que tengo a continuación realmente no es un refrán de España, más bien parece que proviene del escritor americano Mark Twain, pero bueno, yo creo que ha dado la vuelta al mundo entero. Dice así, es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. Y la verdad es que a veces es lo que pasa. Nosotros abrimos la boca y damos por manifestado que efectivamente pues somos necios a veces. Bueno, estos pensamientos realmente son observaciones sobre la vida y tenemos algo parecido en la Biblia, aunque realmente está filtrada por la revelación divina. En esta misma línea, fijaos lo que dice en Proverbios 17:28, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Uno que es necio pero no habla y los demás piensan, pues qué sabio que es este. Y luego dice, el que cierra sus labios es entendido. Ese pensamiento, una vez más, de la importancia de guardar la boca, de cerrar los labios, de no caer en el error de hablar y hablar y hablar y al final decir tonterías. Pues el tema que quiero tratar en esta mañana, igual que la semana pasada vimos el tema de Dios y tu dinero, pues hoy queremos mirar el tema de la boca.
Y pensando en ese tema, pues lo pongo en contexto. Ya hemos hecho los primeros 9 capítulos y si recordáis, aunque no hemos ido pasaje por pasaje, hemos visto realmente esta estructura, estos 12 discursos con la sabiduría que clama al principio y al fin, y luego después el contraste. Y en cada sección vimos consejos, bendiciones y advertencias. Y a partir del capítulo 10, si tienes la Biblia, notarás que dice los proverbios de Salomón. Ahora, no significa que los primeros 10 capítulos no son de Salomón, más bien entendemos que los primeros 10 capítulos, yo entiendo que él es el padre que habla con su hijo, él es el maestro que está enseñando al necio. Pero aquí llegamos a una colección de frases cortas. Realmente casi todas son de 2 líneas y es un contraste. Nos pone una imagen y luego una imagen contrastante. Y así si empezamos a leer, leemos, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Ese pensamiento de que lo que hacemos influye y afecta a nuestros padres. Por lo tanto, tenemos aquí esas líneas y una vez más, esta es la parte del libro donde vemos que los temas están todos mezclados. Pero es precisamente algo que realmente nos conviene hacer porque conforme empezamos a leer y estudiar y empezar a juntar los pensamientos, realmente es donde estamos adquiriendo la sabiduría. Por lo tanto, en el capítulo 10 hasta el capítulo 24 realmente tenemos esa mezcla de proverbios y por lo tanto en esa sección pues iremos viendo algunos de los temas más importantes. Pero yo empecé a notar el tema de la boca o de los labios. Entonces hice un poco de matemática para ver lo que tenemos aquí. Notamos que el tema sale por primera vez en el capítulo 2 de Proverbios y lo vemos por última vez en el capítulo 31 de Proverbios, pero por todo el libro habla de la boca, de los labios. Y aquí empezamos a ver más y más sobre esos temas de cómo hablamos, qué es lo que nosotros estamos comunicando. Pero fijaos en el capítulo 10. El capítulo 10 pues sobresale muchísimo todos los demás capítulos en cuanto al tema de la boca. Por lo tanto, quería pues mirar el 10, aunque iremos recogiendo algunos pensamientos también de otros sitios del libro. Así que, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, primeramente pongo el contexto y para el contexto quiero volver atrás por un momento a la primera vez que menciona la boca o los labios en el libro. En el capítulo 2, versículo 6, leemos lo siguiente, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Empiezo primeramente con el pensamiento de que Dios es realmente fuente de sabiduría. Dios es sabiduría. Dios es el dueño de la sabiduría. Él es el creador de la sabiduría. La sabiduría va ligada a Dios. Y por lo tanto, la primera vez que leemos de la boca en Proverbios es de la boca de Dios. De la boca de Dios proviene sabiduría, porque Dios es sabiduría. Pero este texto no solamente nos está diciendo que Dios es sabiduría, sino que también está diciendo que Dios comunica sabiduría. Dios habla sabiduría. Por lo tanto, dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Y realmente es importante entender que todos los primeros capítulos, cuando el maestro habla, cuando el padre habla con su hijo y está diciendo, escucha, hijo mío, mis razones, escucha las palabras de mi boca. No es sencillamente decir, bueno, yo soy sabio, yo sé más que tú y me tienes que escuchar porque yo soy tu padre. Lo que está diciendo es, yo he recibido de Dios esta sabiduría y la quiero transmitir a ti, hijo. Por lo tanto, escuchar al Padre es realmente escuchar a Dios.
porque realmente Dios es el que ha provisto esta sabiduría y el Padre la ha aprendido y el Padre la comunica con la siguiente generación. Por lo tanto, es importantísimo que pongamos en este contexto ya ese tema de todo comienza con Dios. Ahora, antes de continuar, quiero aclarar algo. ¿Significa, por lo tanto, que fuera de Dios no hay sabiduría? Mi respuesta es no necesariamente, porque Dios ha puesto recursos en nuestras manos y la verdad es que el ser humano descubre mucha sabiduría. Por lo tanto, hay personas sabias que son ateas. Hay personas que logran vivir una vida incluso buena, pero alejándose de Dios. Ahora, tenemos que un poco ponerlo en el contexto más grande y entender qué más te conviene, o sea, qué consigues viviendo sabiamente e ignorando a Dios si es que después de esta vida ya no tienes nada. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué le aprovecha al hombre? Ganar al mundo entero y perder su alma. Por lo tanto, no es para decir, bueno, da igual si conoces a Dios o no, que puedes vivir sabiamente. Sí, pero no es lo mismo vivir sabiamente en este mundo y luego ir a una eternidad sin Dios, que vivir sabiamente en este mundo y después gozar de la eternidad con Dios. Son dos temas. Pero quiero decir que es posible que el ser humano busque cierta sabiduría y puede acertar en algunos puntos. Y eso me lleva al siguiente punto, que es pasar de la palabra de Dios a nuestra palabra. Por lo tanto, llego a nuestra palabra y cuando leo los proverbios veo lo que es la tendencia natural del ser humano. ¿Cómo es nuestra boca? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Y no es bonito lo que dice aquí en Proverbios. Dice el capítulo 10, versículo 32, la segunda parte, porque estos son contrastes. Dice, la boca de los impíos habla perversidades. O sea, es muy fácil que lo que salga de nuestra boca sea algo perverso. Y si no sale de la boca, pero se queda en el corazón, no es mejor. Hay personas que logran cerrar la boca y no decir lo que piensan, pero lo que piensan está. Y Cristo hablaba de este tema cuando hablaba en su Sermón del Monte del peligro de creer que soy bueno porque al final no he matado a nadie. Y Jesús dice, sí, pero es que has insultado a personas en tu corazón. En tu corazón tú has rechazado a personas y por lo tanto, vale, no has levantado la mano para asesinar a la persona, pero en tu corazón has mostrado el mismo odio para la persona. Por lo tanto, estás condenado ante Dios. Tenemos el pensamiento de perversidades. También, si quieres buscar en el 8:8 y el versículo 13 también del 8, verás ese mismo pensamiento repetido. También en el versículo 14, la boca del necio es calamidad cercana. Estaba pensando en este texto y me vino a la mente lo que hemos visto en las noticias en esta semana. Estaba leyendo pues un texto, un mensaje de un chico que vive en Paiporta y decía que estaba pues haciendo su rutina de los miércoles o el jueves, creo que fue el jueves o el martes. Bueno, el caso es que estaba haciendo su rutina, tenía un estudio bíblico, estaba por empezar y lo tenía online y justo alguien tocó el timbre y dijo, mira, todo el mundo está sacando el coche del garaje porque dicen que se va a inundar. Y dijo, puesto que tenemos el coche en el segundo sótano, dijo, puf, imaginas, ¿no? Que no solamente lo que está, o sea, mitad del garaje bajo tierra, sino el que está debajo de esto. Bajó y bueno, por la gracia de Dios, conservó la vida. Logró sacar el coche, aunque el coche al final se quedó anegado por agua
y no está seguro si el coche volverá a funcionar o no, pero podría haber muerto intentando sacar el coche, no tenía ni idea de lo que venía. Pero decía lo siguiente, decía, es que me decían esto, pero no estaba lloviendo. Qué curioso, ¿no? Tú sales y miras y dices, ¿qué diluvio? Si no está lloviendo, ¿qué dana? Que no es como otros momentos que hemos experimentado todos con la gota fría en que empieza a llover y luego cae tan fuerte, pero ni estaba lloviendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Están ellos río abajo y estaba lloviendo arriba y esa dana pues ha producido una inundación que ha venido y efectivamente llegó a llenar el segundo sótano y el sótano, llegando incluso hasta las viviendas. Y pienso en este texto, la boca del necio es calamidad cercana, es un desastre natural que está esperando para desatarse. Ese pensamiento de que la boca no solamente habla perversidades, sino que tiene un poder para hacer daño terrible y en cualquier momento puede ocurrir. Continuando, el versículo 10 o el versículo 6 y 11 dice así, violencia cubrirá la boca de los impíos. O sea, esa violencia que sale de su boca que hace daño a los demás. Eso realmente es la condición natural del ser humano. Nuestras bocas son armas letales que pueden hacer tanto daño que a veces ni podemos imaginar el daño que hacemos. No obstante, digo que es nuestra tendencia natural. No obstante, cuando sigo leyendo, noto que hay una capacidad en la boca que es totalmente contraria. Dice así, por ejemplo, el versículo 20 del capítulo 10, plata escogida es la lengua del justo. O sea, qué contraste con la imagen que hemos visto hace un momento de lo que es la perversidad, la calamidad, la violencia que puede producir la boca. Y aquí vemos la boca como plata escogida, como algo valioso. La boca puede también hacer mucho bien. Noto en el versículo 13, dice, en los labios del prudente se halla sabiduría. También en el 31, la boca del justo producirá sabiduría. Y también en el 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Ese pensamiento de que se puede hablar cosas muy bonitas, se puede decir cosas muy buenas con la boca, se puede incluso hablar sabiduría de Dios con esta boca. Y entonces realmente lo que veo aquí es un contraste impresionante. La boca puede ser de violencia y de ruina y de perversidad, o la boca puede ser de bendición, algo valioso, algo que puede edificar a mis hermanos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestra boca? Volvemos atrás al capítulo 4, versículo 7, y dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Aquí escuchamos al padre que está rogando a su hijo, hijo mío, por encima de todo lo que tienes que hacer es conseguir la sabiduría. ¿Por qué? Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Por qué? Porque realmente esto es lo que hace la diferencia entre si nosotros vamos a hacer daño con nuestra boca o si nosotros vamos a hacer bien con nuestra boca. La sabiduría realmente es el factor determinante aquí. ¿Y dónde conseguimos la sabiduría? Vuelvo a decir, hay cierta sabiduría que se puede descubrir por el mundo. Y de hecho hay sabios que han encontrado sabiduría, pero la fuente principal de sabiduría, la sabiduría que realmente puede llenarnos y hacer que nuestras palabras efectivamente sean palabras para bien, eso lo vimos en el versículo 7 del capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y si recordáis lo que dijimos en cuanto a este texto,
lo comentamos dentro de este contexto de conocer a Dios, de saber quién es Dios, de realmente vivir consciente de Dios en todo momento. Qué fácil es vivir nuestra vida y tener a Dios tan distante de nuestros pensamientos en la mayoría de nuestro tiempo. Y solo paramos a pensar en Dios cuando, pues, vamos a comer, antes de comer vamos a bendecir la mesa. Ahí está Dios otra vez. Y luego después se nos olvida por completo. Pero lo que Dios quiere es que vivamos en ese temor de Él, ese conciencia constante de que Dios está y Dios tiene una voluntad para mi vida. Realmente, esto es el comienzo de sabiduría. Por lo tanto, si nosotros queremos tener palabras que en vez de ser perversidades que hacen daño, realmente son como plata escogida que hace beneficio y bendición para los demás, todo empieza con Dios en nuestra vida. ¿Quién está controlando esa pequeña lengua que tengo aquí? ¿Quién es el que está manejando esta lengua? Y la respuesta es, si no es Dios, si no es la sabiduría de Dios, yo voy a hacer daño con esta lengua. Por lo tanto, quiero ir a unos consejos que nos da aquí el sabio en cuanto a la lengua. Ese primer consejo encuentro en el versículo 19, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Vuelvo al libro de Santiago. ¿Recordáis a Santiago en el Nuevo Testamento? Dice, hermanos, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ese pensamiento es un pensamiento muy profundo, porque no es nuestra condición natural. Nuestra condición natural es pronto para hablar. Y de hecho, es que yo no sé mucho de los coches. ¿Dónde está Jorge? Jorge. Jorge ya sabe muchísimo más sobre los coches, pero yo sé una cosa que tiene el coche que es muy importante, el embrague. ¿El embrague qué hace? Desconecta el motor de las ruedas. Si no tienes un embrague, en el momento que arrancas el motor, las ruedas ya están en funcionamiento. Hay personas que no tienen embrague. Hay personas que lo que entra en la mente sale por la boca. Y hay personas que todo lo que piensan lo dicen. Y hay personas que incluso lo ven como una virtud. Dice, por lo menos sabes por dónde voy. Bueno, no está mal, porque si la otra opción es una persona que te pone una sonrisa y sí, pero luego después te critica, tampoco interesa ese tipo de pensamiento. Pero es importante tener un embrague en cuanto a nuestra lengua y esperar antes de decir lo que se nos ocurre, lo que pasa por la cabeza, porque una vez más podemos hacer muchísimo daño a los demás cuando hacemos comentarios tontos. ¿Has hecho alguna vez un comentario tonto? Vale, si tú en estos momentos estás pensando, ¿he hecho algún comentario tonto? Te equivocas. Todos hemos hecho comentarios tontos. Todos somos culpables de esto. ¿Cuándo fue el último comentario tonto que has hecho? Es que me duele pensarlo porque no estoy pensando de un evento de hace 20 años, ni de hace 5. Es que los comentarios tontos y lo triste es que me vienen a la mente ahora y pienso, vaya, qué tontería. Recuerdo que estábamos de visita con unos amigos y yo recuerdo que estos amigos siempre tenían la casa perfecta. Ya tenéis amigos así, ¿no? Que entras y dices, un día voy a venir a las 12 de la noche, tocar el timbre, entrar
para ver si también la casa es perfecta como siempre la veo yo. Bueno, estábamos con ellos y visitamos a la hermana y también entramos en la casa de la hermana y digo, es impresionante, era cosa de familia. La casa parecía que no vivía nadie, parecía una casa perfecta. Y recuerdo que, claro, no conozco a estas personas, solo conozco a la hermana. Y digo, va, tu casa es tan perfecta. E hice así, pasé la mano por encima de la puerta y tenía polvo en el dedo. Yo imaginaba que iba a ser, que iba a decir, mira, bueno, me miró la mujer como, ¿tú quién te crees que eres? Vienes a mi casa para sacar polvo donde... Y pienso y digo, ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué hice el comentario? Es que sobraba por todas partes. Somos expertos en meter la pata. Y aquí dice el proverbio, oye, cuanto más hablas, más probable es que vas a pecar con tu lengua. Por lo tanto, pues pon freno, usa el embrague, desconecta esta lengua y piensa antes de hablar. Te da tiempo para arrepentirte antes de meter la pata así de esta forma. Yo pienso en este consejo y digo, qué buen consejo, ¿no? Qué buen consejo, pero ¿somos capaces de hacer eso? Pienso lo que dice, volviendo al Nuevo Testamento, a Santiago, otra vez. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Dice Santiago, mira, somos expertos en domar todo tipo de animal. Vamos al circo y vemos ahí a los leones, vemos a los elefantes, vemos a estos animales que son muy peligrosos y sin embargo podemos domarlos, podemos controlarlos. Impresionante. Y sin embargo, nosotros no somos capaces de domar esa pequeña lengua que tenemos en la boca. Nadie es una persona perfecta en cuanto a la lengua. Por lo tanto, decimos, pero entonces, ¿qué? ¿Qué hago? O sea, si nadie es capaz de domar la lengua, ¿qué hago? Pues os digo lo que no hacemos. No decimos, bueno, por lo tanto voy a decir lo que me da la gana. No, lo que tenemos que hacer es decir, Señor, yo no quiero hacer daño con mi lengua. Así que ayúdame tú a domar mi lengua. Si es que nadie puede hacerlo, pues Señor, te necesito a ti para que tú controles mi lengua. Está claro que tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que estar preparados. Y cuando estamos en una situación en que, pues, se nos abre la puerta para que nosotros hagamos un comentario que podría hacer daño, de estar preparado para decir, Señor, ayúdame a no decir lo que me viene a la mente en estos momentos. Ayúdame a estar bajo tu control. Eso es un reto importante. Aprender a someter la lengua a la voluntad de Dios y decir, Señor, yo no quiero hacer daño, por lo tanto, prefiero no hablar antes de hacer daño. Pero por el otro lado, y eso también es en el mismo tema, el tema de usar la lengua para bien. Ese tema de decir, pues no solamente no quiero hacer daño con la lengua, no solamente tengo que refrenar la lengua, sino que lo que debo hacer es buscar usar la lengua para bien. ¿Cómo lo hago? Pues aquí dice, mira, manantial de vida es la boca del justo. Qué buena imagen. Que la boca del justo puede ser un manantial de vida. Lejos de la calamidad que vimos hace un momento, que nuestra boca puede ser una calamidad y causar daños, nosotros podemos tener una boca que es manantial de vida. Y la pregunta es, ¿estamos buscando usar nuestra lengua, nuestra boca, para ser manantial de vida? Deberíamos tener eso en mente y realmente nos ayuda, porque realmente cuando usamos nuestra boca para el bien, estamos refrenando la lengua para mal. Porque al usarlo para bien no estamos diciendo las tonterías y necedades que
somos propensos de decir. Dice así el versículo 21, los labios del justo apacientan a muchos. Esa imagen del buen pastor. El buen pastor que apacienta sus ovejas, sus corderos, ahí en los pastos verdes. Nuestra lengua debería hacer esto. Nuestra lengua debería tener palabras que edifican, que ayudan, que apacientan a las personas y realmente trae frescura y alimento a las personas. Y luego quería comentar aunque está fuera del capítulo 10, pero el 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Si nuestras palabras están informadas con esta sabiduría de Dios, realmente nuestras palabras pueden ser aguas profundas, un arroyo que rebosa para beneficio de los que nos escuchan. Creo que lo comenté hace poco, pero no sé dónde, así que lo voy a comentar otra vez. Hace años ya estuvimos de paseo en Huesca y ahí haciendo una ruta en verano en Huesca, en las montañas, llegamos a una pequeña puente que cruzaba un río. Ese puente igual tenía unos 3 metros sobre el río. Y cuando llegamos al centro de este puente, miramos 3 metros para abajo y vi una escena que no podía resistir. Agua cristalina. Tenía por lo menos 4 metros de profundidad el agua, pero veías perfectamente hasta abajo. Veías las piedras en el fondo y le dije a Maribel, me tengo que tirar. Es que, no sé, ves agua así y te invita, te llama y tienes que tirarte. Por lo tanto, yo creo que veníamos preparados porque cuando vi el vídeo tenía el bañador y todo, así que venía preparado para caer en la tentación. El caso es que, bueno, teníamos a nuestros hijos que eran mucho más pequeños en ese momento y mi hijo mayor dice, papá, yo me tiro contigo. Digo, ¿alguien más? Porque mira, este sitio no hay otro así. Que, bueno, al final mi hijo mayor se tiró conmigo. Nos tiramos al agua. Algo precioso. Ahora, era agua que luego después me enteré de que venía del descongelo del hielo de la montaña y cuando yo entré en el agua, vamos, mi primer pensamiento fue tirarme de cabeza y claro, yo bajé unos 2,5 metros y cuando llegué ahí abajo, un frío que, bueno, yo subí bueno, salí del agua, cuando salí del agua ya no sentía mis dedos y tal, pero bueno, merecía la pena, valía la pena porque era precioso eso. Pero yo pienso en ese arroyo que rebosa y digo, aguas profundas que son frescor. Ahora, esa agua era un poco demasiado frescor, pero bueno, de todas formas, esa imagen de agua que realmente da vida, agua que da gusto. Ese pensamiento, así pueden ser nuestras palabras. Y pienso en lo que está diciendo el sabio aquí, en el capítulo 10 sobre todo, pero a lo largo del libro está animándonos a que nos alejemos de usar esto para daño y que lo usemos para bien. Y esto es precisamente lo que vemos en el Nuevo Testamento, en Efesios 4, cuando Pablo dice las siguientes palabras: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí está. Ahí está la calamidad, ahí está la perversidad, ahí está el daño que nosotros podemos hacer con la boca. Pero Pablo dice, no, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Más bien, lo que debe salir es la que sea buena para la necesaria edificación. Es una buena pregunta para hacernos antes de hablar. ¿Lo que voy a decir será para edificación? ¿Va a ayudar a esta persona? ¿Va a hacer algún bien en su vida? ¿O realmente estoy hablando por hablar, por escucharme a mí mismo?
o peor aún, por elevarme a mí mismo o bajar a las personas que tengo delante. Ese es el peligro tan grande. Pero interesante, dice, la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego dice lo siguiente, y no contristéis al Espíritu de Dios. Parece que no va con el mismo tema, pero os prometo que va con el mismo tema. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra única esperanza realmente de tener palabras para la necesaria edificación? De evitar las palabras corruptas y tener palabras que hacen bien. ¿Cuál es nuestra esperanza? Es el Espíritu Santo que mora dentro. No quiero decir que una persona que ha rechazado a Dios, una persona que no conoce a Dios, no puede decir de vez en cuando cosas buenas. Hay personas que sí, una vez más, puede haber sabiduría que una persona descubre en este mundo, pero realmente tener al Espíritu Santo en el corazón para decir, esas palabras son las palabras que quiero que uséis. Pero ¿cómo contristecemos al Espíritu Santo de Dios? Lo hacemos cuando salen palabras corrompidas de nuestra boca, cuando nosotros usamos nuestra lengua para hacer mal en vez de hacer el bien. Esto realmente va apagando al Espíritu Santo, algo que es sumamente peligroso para nosotros, algo que decimos, no quiero jamás cerrar la puerta al Espíritu Santo, todo lo contrario, quiero abrir la puerta y que el Espíritu Santo tenga acceso total a mis palabras. Por lo tanto, si hemos sido sellados para el día de la redención con el Espíritu Santo, vamos a hacer uso del Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, ayúdame con esta lengua que tengo, porque puedo hacer daño. Puedo decir palabras que hieren, palabras que no han sido contempladas y realmente no hacen ningún bien. Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos usar nuestras palabras para efectivamente edificar a los demás y hacer el bien, que nuestra boca sea manantial de vida, aguas profundas que dan frescura al que bebe de estas aguas. Señor, te doy gracias porque nos has creado con la capacidad de usar la boca para bien. Pero perdónanos, Padre, por todas las veces que nosotros la usamos para mal, todas las veces que respondemos con frustración, rápidamente solo pensando en nosotros mismos, buscando a veces incluso decir aquello que hace daño. Perdónanos, Padre, y pido que tu Espíritu Santo esté en control de nuestra boca para que tú seas exaltado en nuestras vidas, que otros en nuestras palabras escuchen tu sabiduría. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a aprender un himno.